Bienvenidos todos a una entrevista muy especial sobre la OEA en la mira. Tengo como invitada a mi querida amiga Pilar Vázquez Calva. Ella es fundadora de la organización Mujeres Libres y Soberanas y vive en Washington y con quien pudimos coincidir en la 53ª Asamblea General de la OEA en Washington hace 3 años, si no me equivoco, 2000, no, 2 años, 2023. Pilar, Dos ¿qué años. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, es un gusto estar contigo hoy, Marta, y platicar de temas importantes, diversos, y pues que es un placer que en estos eventos nos conocemos con personas que estamos en lo mismo, buscando el respeto a los verdaderos derechos humanos, y entonces muy contenta de estar contigo hoy. No, y nuevamente, a pesar de la distancia, no pudimos las dos coincidir en esta Asamblea General en Antigua y Barbuda, pero estamos conectadas, seguimos en la lucha, seguimos aportando desde nuestras trincheras, levantando nuestras voces porque nos involucra a todos los países miembros de la OEA poder estar pendientes y alertar a nuestra comunidad, a nuestra respectiva sociedad en cada uno de nuestros países sobre aquellas amenazas que en cada edición, en cada Asamblea Nacional quieren meter de manera camuflada de manera muy astuta y sigilosamente, pero eso nos llama a estar mucho más atentos sobre todo este año. Exactamente, Marta, exactamente. O sea, como dices, aunque no estemos ahí de manera presencial en, en, en Antigua y Barbuda, sí tenemos compañeros que están por allá, que nos han ido contando. También que la gente sepa que está abierto de parte de la OEA un link en la que la gente puede seguir lo que está sucediendo el día de hoy. Pues hubo las presentaciones de parte de sociedad civil y también se pudieron ver de esta manera. Entonces, hay formas en las que nos podemos involucrar sin tener que estar ahí de forma presente, aunque sí tenemos un buen contingente también que nos está representando. Contingente presencial, allá representantes de varias organizaciones, entre esas Global Center for Human Rights, a quien mandamos un cálido abrazo, ánimos que no están solos, están acompañados con todo este bloque continental pro vida y pro familia que les acompaña desde las redes sociales, que estamos pendientes de todas las alertas que nos envían, todas las solicitudes de apoyo mediante campañas digitales, tuitazos, difusión de toda la información, los boletines que nos emiten cada día durante toda esta jornada que será esta semana. Pili querida, cuéntanos un poquito, recontemos, mejor dicho, sobre lo que fue 2023 en Washington, cuál ha sido, qué ha variado ahora, por qué Antigua y Barbuda, por qué este país que dificulta mucho el acceso para muchas organizaciones, no es lo mismo que un país de Latinoamérica, dentro del continente o incluso Norteamérica, por qué este país y cómo si ha habido el cambio desde la asamblea que nos pudimos conocer y nos pudimos ver y pudimos estar con muchos más guerreros hasta esta asamblea general en Antigua y Barbuda. Sí, mira, la sede de la comisión en sí de la OEA está aquí en Washington, D.C., entonces tienen dos edificios importantes aquí en la ciudad de Washington que incluye la comisión y el otro edificio que es de hecho un edificio muy bonito, que es donde tienen varios de los eventos importantes durante el año. Está también literal en la Avenida de la Constitución, de hecho, muy cerca de la Casa Blanca se encuentra este edificio. Y entonces, casi siempre es un par de años que se lleva a cabo la Asamblea General en algún otro país en Latinoamérica o en el Caribe, y luego regresa acá a la sede a Washington, D.C. Entonces, casi siempre es así variado como se va eligiendo, y realmente es que el país que quiera ser la sede para la Asamblea General se propone, ¿no? Como posible sede a la Asamblea General del próximo año. Y bueno, como dices, es mucho más difícil llegar a Antigua y Barbuda, todos tienen que tomar un avión, ir muy lejos, y entonces pues vemos que la participación, sobre todo de sociedad civil, que cada quien tiene que ver cómo se puede pagar su vida a la Asamblea General, pues es mucho más reducida, ¿no? Incluso venir a Washington, D.C. ya es un gran esfuerzo para la mayoría de nuestras organizaciones en Latinoamérica, cada vez está más caro todos los vuelos, la comida, las estancias, todo, ¿no? Pero el que sea en un lugar que, aunque vayan a decir que es porque tenemos que incluir a todos los países, aunque sean más pequeños, ¿no? Y toda esa parte, sí, pues estamos viendo que es muchísimo más difícil el poder llegar ahí. Y bueno, la Asamblea General es un momento muy importante de reunión porque ahí es cuando se juntan
los comisionados, los jueces de la Corte Interamericana, que la sede de la Corte es realmente San José, Costa Rica, y es donde está la sede, pero en el momento de la Asamblea General están los embajadores también de todos los países y todos estos miembros tan importantes del sistema en sí interamericano de derechos humanos. Entonces es un momento en que como sociedad civil podemos estar y podemos tener acceso a platicar, a presentar cuáles son nuestros puntos de vista en los diferentes temas en los que cada quien trabajamos de manera directa con todos estos representantes internacionales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la Asamblea General y la participación de sociedad civil y que pues realmente sea algo que se facilite y al revés, cada año realmente vemos cómo se hace más difícil la participación de parte de sociedad civil en las asambleas generales. Y eso lo vimos nosotros incluso en Washington en el 2023. Había, previo a la sesión de la Asamblea General, era un cambio de agenda, un cambio de voceros. Habían aprobado una cantidad, luego de un día para otro era la mitad. Tuvimos que apelar, o sea, fue un proceso muy difícil para que se pueda mantener, si ya había una aprobación, un listado aprobado, el día de la sesión inicial no se podía ingresar todos las organizaciones que estaban en ese listado. O sea, es no quiero decir trampa, pero es una trampa que te pone en la web en ciertos aspectos, justificándose de mil y un formas, pero que cada año ha ido marcándose más esa segmentación y ese cerco que le hacen para poder tener más voces de la sociedad civil. Lo que vemos hoy en día, que fue la sesión inicial, este 25 de junio, se veían poquísimas voces, se veía la sala, muchas sillas vacías, una presencia mínima, mínima de voces de nuestra línea en cuanto a la coherencia de defensa de la dignidad humana y cada vez es más difícil poder tener presencia. Exactamente, sí, desde que yo empecé a trabajar de manera directa, de manera física en OEA, que fue alrededor de 2014, he ido viendo cómo este tema de la participación de sociedad civil siempre es difícil. Nunca se ha hecho de manera sencilla en la que las reglas son para todos y así es como va a funcionar, ¿no? Entonces, y cada año nos las cambian, entonces cada año tenemos que ver cómo vamos a hacer para la participación de sociedad civil, como por ejemplo decías el día de hoy, que esto también es algo diferente que tiene la OEA, es que se da la oportunidad que los miembros de sociedad civil presenten por unos minutos, digamos unos 3 minutos, algún tema que ellos quieran hablar de manera abierta frente a los embajadores, el secretario general y todos los demás presentes en la Asamblea General, ¿no? Que esto es muy diferente a, por ejemplo, ONU, que eso es mucho más difícil de hacer. Entonces, es un momento importante en el que se supondría que se abría el piso para que la sociedad civil presente sus ideas y lo que está viendo. Y pues hemos visto que esto se ha ido reduciendo cada vez más y haciendo cada vez más difícil la participación de parte de sociedad civil y todo lo que podemos leer, que es el argumento que siempre les damos cuando tenemos reuniones en persona, dentro de su página web y todo lo demás que sacan siempre es que es la sociedad civil y queremos estar abiertos y queremos escucharlos y no, están todos estos documentos en los que ellos se presentan de esta manera, pero a la mera hora, cuando es la realidad de la Asamblea General, siempre se van poniendo obstáculos aquí y allá para la verdadera participación de sociedad civil. Entonces, bueno, este es un tema que lo vamos a tener que seguir trabajando año con año y que pues no podemos soltarlo porque entonces perdemos la posibilidad de que se escuchen nuestras voces. Y poder tener una presencia más en la sociedad civil de nuestros países, no solamente nosotros los que estamos vinculados o permanentemente informándonos al respecto, sino llevar toda esta información a nuestra ciudadanía, a nuestra sociedad ecuatoriana, estadounidense, mexicana, colombiana, en todas las organizaciones de los Estados miembros, poderles informar, poderles contagiar de esta sed de poder estar informados, que también todo lo que sucede en estos 3, 4 días de la Asamblea General
incide en las políticas públicas y políticas directas de cada uno de nuestros países. En el 2023 pudimos alertar y pudimos en ese momento con los cancilleres de nuestros países de Ecuador acercarnos a dialogar y alertarles sobre este peligro, esta amenaza que había en el documento final que no necesariamente representaba la voluntad del pueblo ecuatoriano. Entonces, se hizo esa conexión acompañado de una campaña de comunicación desde las redes sociales y se pudo lograr un cambio en cuanto a la postura hacia el lado correcto. Por eso es tan importante que nosotros nos veamos como ese puente, no solamente para tener una incidencia directa, sino para conectar lo que sucede en la OEA y llevar esa información a la ciudadanía de nuestros países y poderlos alertar, poderlos formar, decirles, hey, esto nos incumbe, esto nos compete, necesitamos estar alertas y si es necesario levantar nuestras voces, hacernos escuchar a través de estos canales, de estos puentes que somos las organizaciones que estamos articuladas a nivel continental. Exactamente, Marta. Esto es también lo muy positivo que estábamos platicando al principio, que al participar de manera presencial en la Asamblea General siempre conoces personas de todo nuestro continente, porque es así, vienen de todos los rincones para trabajar estos temas de derechos humanos tan importantes y entonces atiendes puentes que perduran en el tiempo, como estamos ahora tú y yo acá conectadas en un Zoom, yo en Washington, tú en Guayaquil, en Ecuador, y podemos seguir trabajando los temas, aunque nos hayamos visto una vez hace 3 años, se hacen alianzas que perduran en el tiempo. Entonces, eso también es algo muy positivo que podemos decir de estos eventos internacionales en los que esto va más allá que solo lo que sucede en su momento en esos 3, 4 días de la Asamblea General. Es que vemos que la amenaza es la misma. En cada uno de los países el patrón es el mismo, la amenaza es la misma, por lo tanto la fuerza articulada tiene que ser la misma, tiene que estar unificada, tiene que haber una unidad continental para poder realmente crear un muro de contención contra cualquier amenaza, porque si lo hacen en un lugar, lo quieren replicar de forma simultánea, incluso como vimos en 2023, 2024, de forma simultánea en varios países. Entonces, para no cogernos desprevenidos, enfocando la atención en uno que otro país, se arma lo que llamamos bloque continental, así lo bautizó nuestra querida amiga Marcela Recalde. Este bloque continental que está conectado, dice, "Hey, en Colombia pasa esto, en Ecuador quieren hacerlo de acá, nos activamos de manera simultánea y así se crea realmente un muro de contención contra esta y cualquier amenaza que ha venido, que se está dando y que puede venir en las próximas sesiones, en los próximos años. Ahora, Pili, si bien es cierto, cada cierto tiempo la Corte Interamericana se tienen que delegar nuevos miembros, nuevos jueces. Este año también hay elección. Cuéntanos un poquito qué es lo que se elige este año, qué perfiles hay a favor, en contra, las posturas, los países que lo están patrocinando y qué posibilidades tenemos nosotros en cuanto a candidatos que defiendan, mantengan esa coherencia en defensa de los valores y principios. Sí, mira, este año es importantísimo porque hay 3 de 7 comisionados que se van a elegir en esta Asamblea General. Ellos están, estos candidatos que van a entrar, va a ser de 2026 a 2029 que van a tomar este puesto. ¿Y cuáles son las funciones de los comisionados, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es importantísimo porque es prácticamente la antesala a la Corte Interamericana. Entonces, ellos tienen como función clave el recibir, analizar e investigar las peticiones de violaciones a derechos humanos. Entonces, ellos son el primer, por así, filtro que van a recibir estas peticiones y van a decidir si estas cumplen con todos los requisitos para que sean elevadas a la Corte Interamericana y entonces ya haya un juicio y una sentencia tal cual. Otra cuestión muy importante que ellos pueden llevar a cabo es que ellos pueden hacer recomendaciones a los diferentes países miembros del sistema interamericano. Se supondría que esto es para mejorar la protección de los derechos humanos de los países miembros, pero bueno, ya vamos a platicarlo cómo realmente estas recomendaciones muchas veces han ido en contra
de los mismos documentos fundacionales que sí son derecho internacional vinculante del mismo sistema interamericano. Entonces, tiene estas dos funciones importantísimas, que es revisar los casos específicos de posibles violaciones a derechos humanos y ellos deciden si se pasa o no directamente a la Corte y la posibilidad de formular estas recomendaciones a los diferentes Estados miembros. Entonces, ahora estos tres puestos se abren, ¿no? Porque va a haber un intercambio de comisionadas cada cierto número de años y entonces ahora hay la posibilidad de que se elijan a tres de ellos. Tenemos varios candidatos que se han presentado. Te voy a dar la lista primero y luego podemos ir platicando un poquito más de uno en uno. Está Marion Bethel, que ella es de las Bahamas. Fabio de Sá e Silva, que es de Brasil. María Clara Galvis Patiño, que es de Colombia. Rosa María Payá Acevedo, que es propuesta por Estados Unidos. Y también tenemos a Reina Rivera Joya de Honduras, José Luis Caballero Ochoa de México y Carlos Benal Pulido, que lo presenta Perú, aunque él es colombiano. Entonces, tenemos una gran variedad de posibles candidatos que pues se van a votar ya. Normalmente estas votaciones son el último día de la Asamblea General, que por ahora es del 25 al 27, como decíamos al principio, en Antigua y Barbuda. Esta es la 55 Asamblea General. Entonces, bueno, eh, es un mundo que en sí cuesta, te tienes que estudiarlo para entender todo el sistema interamericano, es derecho internacional, es una corte, es una comisión, ¿no? Pero estamos tratando de presentarlo lo más sencillo posible. Y te voy a dar un ejemplo muy importante que acaba de ser decidido en diciembre del año pasado. Todos conocemos el caso Beatriz, todos estuvimos encima, todos estuvimos muy pendientes, ¿te acuerdas? Y bueno, el caso Beatriz es un ejemplo perfecto para que la gente entienda qué tan importante es la comisión. Entonces, el caso Beatriz, que viene del Salvador, del país del Salvador, primero se presentó ante la comisión, ante estos 7 comisionados. Y estos 7 comisionados votaron que sí era un caso de violación grave a derechos humanos contenidos en los derechos humanos de los tratados del sistema interamericano y entonces se decide que sí, este caso tiene que pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces pasa a la Corte Interamericana. Como ya sabemos, les voy a hacer un súper resumen. No había ninguna conexión real de por qué la muerte de Beatriz, tristemente, tenía que ver con que ella no pudo tener acceso a un aborto legal en El Salvador. Esta chica se embaraza, su bebé Leilani tiene un tema de anencefalia y entonces empieza a haber todo un ronroneo y un empuje a que ella tenga un aborto. Y aquí hay organizaciones feministas radicales que estuvieron detrás de esto y esto todo está documentado. De ahí, en El Salvador no existe el aborto bajo ninguna causal, no se puede llevar a cabo. Y entonces ella también sufre de lupus y tiene, con ayuda de sus médicos, que hacen un trabajo muy bueno los médicos que la atienden. Ella tiene a su bebé a Leilani. Leilani sabíamos que no iba a sobrevivir por más de un par de días y Leilani de manera natural muere. Entonces Beatriz puede enterrar a Leilani, tiene un lugar donde puede ir a ver y despedirse de su hija y donde puede ir después a recordar, rezar lo que ella quiera hacer. Ella sigue con su vida, Beatriz, y varios años después muere en un accidente automovilístico, realmente lleva en una moto. O sea, ella muere por un accidente de moto. ¿Qué tiene que ver esto con que ella no tuvo acceso a un aborto? Entonces, los hechos en sí no tienen nada que ver para que la comisión haya decidido que este caso tenía que pasar a la corte. Y a contrario, vamos a pensar, que realmente no existen otro tipo de violaciones a derechos humanos en nuestros países, que realmente no hay una crisis de violencia, podemos decir, en México, entre otros países, que no hay una crisis
de hambrunas, por ejemplo, en Venezuela, que hubo por mucho tiempo también, que no había comida suficiente. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Nicaragua con los arrestos de manera irregular e ilegal? No, o sea, realmente en lugar de resolver tantos casos reales en los que hay violaciones a derechos humanos graves en todos nuestros países, se tomaron los recursos y el tiempo para promover y mover este caso, que fue el caso Beatriz, que pasa primero por la comisión y llega a la corte. Se tardaron bastante en resolverlo, todos estábamos esperando a ver qué pasaba y en diciembre llega la sentencia. En resumen, lo positivo es que no se impone el aborto como derecho, que es lo que pensábamos que podía pasar de parte de la Corte, y a El Salvador solamente se le pide que tengan cuidado con sus regulaciones y otros temas, pero realmente no se logra el cometido que había realmente ideológico detrás de este caso, que era el imponer el aborto como un derecho desde la misma Corte Interamericana. Entonces, vemos cómo en este caso de Beatriz, la comisión formó parte y tuvo parte en que se hubiera utilizado este caso para mover temas que ni siquiera son legales dentro de los mismos tratados internacionales que conforman la Organización de Estados Americanos como un sistema jurídico de derecho internacional. De hecho, el Pacto de San José es el único en el que se incluye en su artículo cuarto que existe el derecho a la vida desde la concepción, tal cual está escrito desde la concepción. Tenemos muchos otros tratados internacionales que incluyan el derecho a la vida como un derecho humano, pero el Pacto de San José es el único que lo incluye tal cual desde la concepción. Entonces es muy clara la protección del derecho a la vida de parte del sistema interamericano. Bueno, entonces ahora regresamos a hoy en día la Asamblea General y lo que va a pasar. Estos tres puestos son importantísimos porque actualmente tenemos siete, ¿no? Entonces tres se van a elegir. De estos cuatro, dos y dos son, por así decirlo, dos a favor de derechos humanos reales y del derecho a la vida y de la familia y lo demás, y los otros dos no. Entonces, estos tres puestos que van quedando van a ser importantísimos porque van a ser los que van a dar, ¿no? El voto final de a dónde se va a ir o no la comisión y qué casos van a llegar a la corte y qué tipo de recomendaciones se van a hacer a los derechos, a los diferentes estados. Marta, si quieres hacerme alguna otra pregunta, siento que me extendí mucho. No, pero era necesario hacer un recordatorio sobre lo que pasó en Beatriz Besos de El Salvador y la incidencia que tenía el protagonismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la bulla que pudimos hacer desde varios países para tener esa incidencia y que la Corte Interamericana no metiera las patas, por así decirlo, una expresión criolla en nuestro país, pero no cometiera ese grave error de dar paso al aborto como un derecho o un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque como Corte Interamericana extendía a todos los países, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Bolivia, todos los países, y todos teníamos esta soga al cuello que venía desde afuera. Por eso era la importancia de crear esta conciencia dentro de casa, movilizar desde las redes a la ciudadanía, a los jóvenes más que nada que quieren ser defensores de los derechos y quieren tener un liderazgo, quieren tener una voz, y sin embargo no conocían de este caso y la importancia de estar al tanto informándose de estos acontecimientos que se dan en estos organismos internacionales, la OEA, la ONU, la Corte Interamericana y todos los demás derivados que de ahí salen y toda la incidencia que desde adentro están tratando de imponer en cada uno de los países. Como no pueden, país por país dijeron, vámonos a la Corte, vámonos arriba, que sale como araña. Una red cae, salpica a todos los países de forma simultánea. Esa es la astucia que tienen ahora. Por lo tanto, tenemos que tener igual o mucha más astucia en poder asimismo articularnos para poder cercar, coartar y poder minimizar ese impacto o eliminar totalmente ese impacto negativo que pueda tener. Por eso viene esta maravillosa articulación de fuerzas, de países, de coaliciones que estamos pendientes desde todas nuestras aristas, desde todos nuestros frentes de acción, conectándonos, informándonos. Ahora bien, estos candidatos
Se ha sondeado, creo que incluso Agustín Laje mencionó en uno de sus comentarios de publicaciones en la red social X sobre un perfil en particular que era muy peligroso para la defensa de la dignidad humana en caso de que resulte elegido. ¿Cuáles son los perfiles más peligrosos que podemos identificar y cuáles podríamos decir que son perfiles positivos o que vale la pena apoyar? Voy a empezar con los dos positivos. Tenemos a Carlos Bernal Pulido, que él no solamente es o alguien que tiene un currículum que demuestra que es alguien experto, ¿no? Porque regresemos al punto de que estos comisionados van a estar encargados de revisar casos de todo tipo, que tiene que ver con derecho laboral, con temas no solo cuando estamos hablando del derecho a la vida, de otros tipos de temas, ¿no? O sea, nosotros nos concentramos más con el tema del derecho a la vida. Pero estos candidatos realmente tienen que ser expertos en todo lo que tiene que ver con derechos humanos en general. Y Carlos Bernal Pulido, de hecho, él ya fue comisionado y ahorita está buscando una reelección porque hay posibilidad de reelección de parte de los comisionados. Entonces, él ya es alguien que conoce cómo funciona, ¿no? Desde dentro la comisión, que ya tiene la experiencia de haber sido comisionado y esto es muy valioso. Y entonces yo creo que es alguien que, aparte de que va a respetar realmente los derechos humanos contenidos en los tratados que son parte del sistema interamericano, es alguien que ya tiene toda la experiencia profesional para llevar a cabo este trabajo, ¿no? Y él, tristemente, al ser colombiano y tener un gobierno completamente de izquierda radical en Colombia actualmente, pues Colombia no lo apoya como candidato, ¿no? Y entonces es de hecho Perú el país que toma su candidatura y lo presenta como posible candidato ante la comisión. Y aquí lo que vemos interesante es que normalmente, tradicionalmente, sería el país y su connacional al que presenta. Pero yo creo que también es importante recordar que aunque tú vengas de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, al final al ser miembro de la comisión y llevar tu trabajo va a tener un impacto continental. No solo va a tener que ver con Perú o con Colombia, va a tener que ver con todo el continente. Entonces realmente también es muy importante el ver que estos candidatos tengan la experiencia y tengan los conocimientos necesarios para llevar a cabo este trabajo. Entonces, Carlos Bernal Pulido es este candidato que tiene toda la experiencia y que sabemos que sí va a respetar los derechos humanos. También tenemos a una mujer que siempre luego nos quejamos que las mujeres que están en estos, lugares de decisiones en tema de derecho internacional realmente no nos representan ni a Marta ni a mí por todo, porque casi siempre son feministas radicales que son las que llegan a estos puestos. Entonces ahora a mí me parece muy interesante el que exista la posibilidad de que María Clara, perdón, no, Rosa María Payá Acevedo, que es propuesta por Estados Unidos, tiene nombre latino porque ella es cubana americana. Aquí hay una gran un gran grupo de cubanos en Estados Unidos, que bueno, tenemos también a Marco Rubio dentro del Departamento de Estado ahora, ¿no? Y entonces estamos escuchando cada vez más nombres latinos en puestos muy importantes en los Estados Unidos. Entonces, ella como mujer cubana también entendemos que ella viene con su papá, su padre mismo, lucha contra el régimen comunista cubano y entonces ella tiene muy claro el punto de vista de por qué la democracia se tiene que defender y bueno, por qué es muy importante que ella llegue entonces a la comisión, porque ella va a representar a una mujer que no es una feminista radical, va a representar a una mujer que va a respetar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y es una mujer que entiende la amenaza que existe de parte del comunismo en nuestro continente y que tristemente se ha ido metiendo cada vez más en nuestros países. Yo puedo decir México, Brasil, Colombia, Nicaragua, ya no digamos Cuba y Venezuela, etcétera. Entonces, ella trae este perfil que me parece muy interesante, que esperemos que sí logre llegar a la comisión y ella sea la mujer que represente a un grupo muy importante en la sociedad, yo diría continental, que somos las mujeres que no pensamos
que tiene que existir el aborto como un derecho, que creemos que de hecho merecemos mucho mejor que el aborto, que de hecho los países tienen que tener políticas públicas para apoyar a la mujer embarazada en desamparo y acompañarla después, ya que haya nacido su hijo, con guarderías, derecho laboral para todas, etcétera. Entonces, lo que nosotros pedimos va mucho más allá que solo el aborto. Yo creo que esto sería muy interesante que se logre con Rosa María Paya Acevedo. Entonces, estos son. Ahí te hago una pregunta. No es cualquier país, o sea, es Estados Unidos. Se puede decir que es un país que tiene una incidencia significativa, tiene un peso muy grande, y no creo que los otros países lo ven conveniente, por así decirlo, eh, de simpatizarse con Estados Unidos validando una candidata de ese país. Pues mira, Estados Unidos da alrededor del 50% de el presupuesto de la OEA. O sea, es la más de la mitad, un poquito más de la mitad lo da Estados Unidos. Además de que está aquí físicamente en Washington, D.C., ¿no? Pero nada más ese aporte que da Estados Unidos es importantísimo. Y esto no quiere decir que entonces Estados Unidos tiene no, es mucho más importante que otros países dentro de la OEA, no, porque tiene el mismo un voto que tiene Antigua y Barbuda, que tiene Colombia, que tiene Ecuador. O sea, realmente a la hora de votar, tiene él un voto igual que todos los demás. Luego también decimos, hay países que son muchísimo más grandes, que tienen muchísima más población comparado con otros países, pero la realidad es que hay un voto por país. Entonces, pues vamos a ver, Estados Unidos luego también vemos que el problema es que el tema de derecho internacional no es tan prioritario para su agenda. Actualmente, pues también vemos que hay otros temas que los van a estar jalando desde el Departamento de Estado, como todo lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, realmente vamos a ver qué tanto Estados Unidos sí va a jugar en este juego continental eh, del sistema interamericano. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los únicos países en el continente que él no firmó y no acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, porque eso fue completamente libre. Cada país decidió si quería formar parte completamente del sistema interamericano y entrar bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana. México sí, Colombia sí, Ecuador sí, la mayoría de los países latinoamericanos firmaron y son parte sí y aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Estados Unidos no. Estados Unidos no firmó y no es parte y no acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero sí es país miembro de la OEA. Ese Entonces, aspecto le podría jugar en contra, tal vez. Pero claro, son factores, como tú dices, a la final es un voto, punto. Seas el país que seas, grande, pequeño, con poder o sin tanto poder de influencia, pero es un voto lo que se da. Pero yo creo que ese peso de poder cabildear, de poder hacer ese lobby con los otros países es lo que se ve. Y eso es lo que vimos nosotros en 2023. Bueno, esa fue la experiencia que pude ver, todo ese cabildeo, de esa estructura de organización, de poder conversar con los demás representantes, es lo que hace que al final del día se tenga o no los votos. exactamente. Entonces, ahora te voy a presentar las otras dos candidatas mujeres que hay, que es Marion Bethel, que ella es presentada por las Bahamas. Ella tiene un perfil muy interesante porque ella sí tiene mucha experiencia en tema de derecho internacional. De hecho, ella estuvo directamente trabajando con la CEDAW en la ONU. Y pues también encontré de manera directa que ella sí ha abogado por la despenalización del aborto en su país, en las Bahamas. O sea, de manera clara, ella, a través de su trabajo en CEDAW, ha abogado por el mover el aborto y descriminalizarlo. Entonces, de Marion tenemos clara cómo va a ser su postura, qué es lo que ella va a traer a la comisión como candidata y que aunque ella sí tenga el currículum y la experiencia en tema de derecho internacional, vemos cómo va a haber un tema ahí de interés en conflicto. ¿En conflicto por qué? Porque el aborto no existe como derecho
en ninguno de los tratados internacionales que fundan y que son parte del sistema interamericano y por lo tanto no puede ser impuesto por parte de la Comisión ni por parte de la Corte. Pero esto ya se lo han saltado muchas veces y hemos visto en varias de las recomendaciones que ha hecho la misma Comisión que se empuja a los países a cambiar su legislación en tema de derecho a la vida. A mí me gusta siempre hablar más sobre el tema de derecho a la vida porque ese es el primer derecho humano del que si no lo tenemos no podemos disfrutar de ningún otro derecho. Entonces, Marian Bettel es muy clara su postura en cuanto al aborto y es muy pública porque pues ella como miembro de CEDAW presentó varios reportes. Tenemos también a María Clara Galvis Patiño, que ella es propuesta por Colombia y bueno, al ver nada más quién está detrás de ella en Colombia, el tipo de gobierno que hay en Colombia, pues también nos podemos dar una idea de cómo va a ser su perfil para comisionada, ¿no? Y también tenemos a Reina Rivera Joya de Honduras, que también ella de manera directa, de hecho, trabajó en una organización que se llama Diaconía con K, y esta organización estuve buscándolo ahorita, hice un poco de revisión de cada uno, es una organización sueca, pero que tiene presencia en Honduras. Entonces, de manera directa, esta organización Diaconía, de la cual ella ha sido parte, ha abogado por también el aborto como un derecho. Entonces aquí también vemos una liga clara entre Reina de Honduras y a través de su trabajo dentro de esta organización que es sueca nuevamente. Entonces aquí vemos una intervención como siempre de un país europeo en nuestros países y que ha de manera directa abogado por el derecho al aborto. Entonces tenemos a estas otras tres candidatas posibles para alguno de los puestos de los tres comisionados. O sea, Tenemos, tenemos mujeres representando, hay, eh, sí, hay varias mujeres en esta oportunidad, pero también hay que decirlo, no solo por ser mujer es que entonces tiene que quedar en un puesto como comisionada o como comisionado, realmente es más bien quién va a respetar y quién va a llevar a cabo un buen trabajo dentro de la misma comisión. O sea, lo que estamos diciendo, Marta, es ridículo, como que no hay otros temas importantes en nuestros países, no hay otras crisis de derechos humanos, como que ya todo está resuelto, entonces todo se va a ir a temas ideológicos. Y esto es realmente también lo triste, que se pierden muchas oportunidades, por ejemplo, en la Asamblea General, en las que se podría estar presentando, hablando de otros temas, tratando de solucionar temas importantísimos de la región. Y en cambio, al poner el foco y al estar insistiendo en que quieren presentar estos temas ideológicos, es que ahí se va mucho del esfuerzo que se podría hacer para otros temas. como justo lo que están tratando ahora es el tema de salud mental. Y como bien tú dices, Pili, hay tantos temas graves que atender en los diferentes países miembros, en vez de unir fuerzas para combatir el crimen, el narcotráfico y otros temas de grave incidencia en la población, se enfocan en meterse por la ventana amenazas ideológicas por temas diferentes que uno pensaría que no tienen nada que ver. Justo vimos hoy la intervención de Maximiliano Dayer sobre, alertando sobre el tema de salud mental, que están metiendo estas bombitas ideológicas en la resolución, lo que sería el proyecto de resolución final, haciendo frente a la grave crisis de salud mental en las Américas, donde tiene una, entre otras cosas, una incompatibilidad con la realidad presupuestaria y sobrecarga institucional. Y lo delicado que nos compete a nosotros en este punto en particular, la alineación con directrices ideológicas no necesarias para la ejecución de la resolución. Es decir, en temas de salud mental, tratar la depresión, mecanismos para evitar la depresión en adolescentes, en menores de edad, están más bien buscando la forma de meterse en esta resolución, tratando temas de salud mental, amenazas ideológicas, como por ejemplo meter, algo leí por aquí, déjame encontrarlo rapidito, exigen la desagregación de datos con enfoque no binario, incluyendo identidades de género sin límites, es decir, abriendo un abanico ideológico para confundir más la integridad psicológica de niños y adolescentes, o personas en alguna situación psicológica vulnerable. Pero esa es la prioridad en estos momentos. Nuevamente, cada sesión
esta obsesión, este afán injustificado de meter este tipo de amenazas. ¿Por qué tú crees que se da ahora? Se agarran de este tema de salud mental. No pudimos con las mujeres en su diversidad, que esa fue la amenaza anterior. No pudimos con el aborto. Ahora no. Vámonos por la salud mental. ¿Cómo podemos meternos por ahí? Ese es el patrón metiéndose por la ventana, pero ¿cuál es el afán en esta ocasión, en esta sesión, de meter estos temas ideológicos en temas de salud mental? De manera ridícula, lo que sea que vayamos a platicar en una G, se va a meter algo ideológico, tristemente. Esa ha sido la experiencia que he tenido. O sea, podemos hablar de la guerra y van a meter algún tema ideológico que no tiene nada que ver con lo terrible que está sucediendo en una guerra y lo van a meter. Entonces, es, por eso luego la gente no te lo cree, porque es tan ridículo el que, a ver, no, ¿cómo? Si se están reuniendo los países y todos vemos las realidades de lo que estamos viviendo, ¿no? En cada uno de nuestros países, todo lo que nos falta para lograr realmente que todos puedan tener y gozar de lo básico, ¿no? De lo básico, de seguridad, de salud, de trabajo, de educación, lo básico que no hemos logrado conquistar en la mayoría de nuestros países y que la gente no vea cómo puede ser que el tiempo y el esfuerzo no se ve invertido en estos temas, sino en estas cuestiones ideológicas. Tristemente, ahorita vemos que el último tema importante que viene mucho de acá de Estados Unidos y también de Europa es tristemente el tema de salud mental en cuanto a, sobre todo, enfocado a los niños y que en lugar de buscar que exista una guía y un apoyo para estos chicos que necesitan este apoyo y esta ayuda, se ha metido un tema ideológico de transgénero. Entonces, por ahí es de donde viene, yo diría que este ha sido un tema que ha avanzado rapidísimo en los últimos 3, 4 años o menos y que ahora también pues permea dentro de la misma Asamblea General ahora y el sistema interamericano que como dice, sí, o sea, sí está incluido el derecho a la salud y a la salud mental dentro de los tratados internacionales, pero a la hora de darle este giro ideológico es cuando ya va a haber un problema en cuanto a que esto no va a poder avanzar, porque entonces va a haber una lucha entre los países que van a decir que sí o que no, esto avanza o no avanza. Y ahí nos atoramos en lugar de hablar de los otros temas tan importantes. Te voy a dar nada más un último punto sobre Carlos Bernal, perdón, sobre José Luis Caballero Ochoa de México, que es el otro candidato, ese es mi connacional, entonces me toca a mí. Él ya también es comisionado, o sea, él también ya está buscando la reelección como comisionado y pues tenemos de parte del trabajo que ha hecho ya como comisionado, como también sí se ha presentado como a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Él estuvo involucrado en todo este tema de Beatriz y de mover el caso, o sea, no solo él, pero él estuvo parte de la comisión cuando esto sucedió. Y entonces, tenemos muy bien, muy clara también la línea que él va a tener como comisionado y es vuelto a presentar como posible candidato de parte de México. Y pues claramente no es alguien que está respetando los tratados internacionales que sí son derecho internacional vinculante a los estados y se lo está saltando. Entonces, yo creo que es alguien que tampoco quisiéramos ver que se mantenga como comisionado en estos momentos. Pero bueno, quedan un par de días, vamos a saber qué sucede en, yo creo que más o menos 48 horas, cómo se vota. Va a ser muy interesante ver qué país vota por quién, porque ahí también vemos, ¿no? Cuáles son los bloques que se van formando detrás de cámaras, porque sí, aunque solo es un voto por país, pues también se forman bloques, ¿no? Dentro de quién va a votar por cuál candidato, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver cómo votan los países por estos 3 puestos a la comisión. Tenemos muchos candidatos y pues esperemos que queden los que vemos que sí van a respetar los derechos humanos y que sí tienen la preparación necesaria y el currículum y la experiencia para ser comisionados
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a ver qué sucede. Son cuatro perfiles muy peligrosos, repito, está Bahamas, Colombia, Honduras y México, que ya han manifestado una postura frontal o una trayectoria frontal en estos temas antiderechos en el sentido correcto de la palabra, es en contra de los verdaderos legítimos derechos humanos y una postura frontal en cuanto a las intenciones de llegar a ser comisionados, seguir esa línea, que eso es lo más grave porque ya tienen un bagaje, ya tienen una trayectoria y se las haría muy fácil una vez adentro continuar con con esta línea ideológica, con los contactos que tienen, con el plan o el plan de trabajo que vienen debajo del brazo para poder seguir desde este poder o un cargo de mucho más poder a nivel continental, poder tener esta incidencia en contra de esta agenda realmente antifamilia, antivida. Y solamente dos candidatos que uno puede tener más peso que otro, pero la idea es que sería ideal que los dos lleguen, que los dos tengan esa oportunidad de darle una depuración interna en lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estos comisionados puedan realmente hacer un trabajo que se necesita ahora. Y ese es el gran mensaje que tenemos, Pili, hoy en día, poder dar ese paso al otro lado de la cancha, poder entender y comprender que es del otro lado donde tenemos que estar no solamente como parte activa, sino también como parte incidente, parte de apoyo, parte de articulación, porque es la única forma. No podemos, o de nada sirve, o no es tan productivo estar de un lado diciendo, no, es que tienen ustedes allá que hacer tal cosa, pero si no hay de nuestra línea alguien en el otro lado, va a ser muy difícil lograrlo. Tenemos que tener esa articulación o hacer el acercamiento con aquellas personas que ya están adentro y lograr o hacer el intento de poder tener un consenso, alguna mediación donde se pueda hacerle comprender que la postura que está siguiendo es la incorrecta. Pero eso es un escenario bastante fantasioso realmente. Pero el esfuerzo es bastante, la tarea es constante. Por eso no hemos parado desde, bueno, tú desde muchos años atrás que llevas, nosotros como familia Ecuador, desde los pocos años que llevamos pudiendo hacer incidencia en estos casos, dando el apoyo desde nuestro pequeño país, pero maravilloso, con las convicciones bien puestas y tenemos la fe de que se pueda hacer escuchar nuestra voz y que la pueda representar correctamente y no tenga ninguna incidencia en una postura incorrecta que nos perjudicaría después. Ahora, Pili, esta elección tú dices que se hace el último día, que sería el 27 más o menos, ¿verdad? Sí, casi siempre se hace el último día, que es el 27. No he visto realmente la agenda de la asamblea este año, pero tradicionalmente es el último día, cuando ya se cerró la parte de negociación, que por lo que tengo entendido este año no va a haber, pero ya se cierra el documento final, ¿no? Con la presentación final de los temas que se discutieron y entonces se lleva a cabo las votaciones de los puestos que se van a elegir y este año son los tres comisionados. Esa parte, pero de ahí lo que siempre se hace es la resolución. De lo que estaba leyendo un poco, les pude comentar esta amenaza ideológica, leo un poquito más, incorporar conceptos de identidad de género y orientación sexual como categorías claves a considerar, es decir, están tergiversando totalmente el concepto de salud mental, creando más elefantes blancos, y esto genera preocupaciones legítimas para Estados miembros que no reconocen dichos marcos y representa la imposición de un lenguaje y contenido ideológico no acordado colectivamente, lo que puede fracturar el consenso regional y dificultar futuras negociaciones multilaterales. Es decir, siempre hay un proceso de negociación previo a la asamblea donde ya vienen con un borrador y en ese borrador, ese es el trabajo de carpintería antivida que le dan, donde ya sobre ese borrador van lanzando una palabrita por aquí, una frasecita por acá. Entonces ya al momento de negociar no se toman el tiempo de leer totalmente todo el documento y van aceptando o le dicen, no, no pasa nada, esto no genera mucha diferencia, es para complementar lo que se ha dicho. En fin, patrones que uno puede identificar estando allí realmente, donde desde afuera es muy difícil percibirlos, pero estando allí, como el trabajo que está haciendo Global Center, pudiendo identificar y alertándonos a nosotros para crear hacer eco en las redes sociales. Y esto realmente mete en problemas a las relaciones multilaterales que tienen los países. No sabemos cuál es la postura de Ecuador, no hemos tenido alguna lectura o algún informe sobre la predisposición de Ecuador de favorecer o no estas amenazas que se dan. Se está haciendo el esfuerzo para
enviarle estos informes a la persona que está representando a Ecuador en la OEA para que pueda tener en cuenta que estas son amenazas no acordadas, estas son amenazas camufladas, tergiversadas de lo que inicialmente se pretendía tratar sobre temas de salud mental. Y este es el patrón que siempre se sigue en cada sesión. Exactamente, sí, exactamente lo que tú dices. Y también recordarle a nuestro auditorio que estas resoluciones, aunque sí van teniendo importancia en el derecho internacional, no tienen el mismo peso que los tratados internacionales, que sí son derecho internacional vinculante. Este derecho que se está fraguando en cada asamblea general es como lo mismo que las recomendaciones que puede hacer la comisión. No son derecho internacional vinculante porque para que sea derecho internacional vinculante tiene que tener un proceso legal que va más allá que solo la representación de un embajador o del experto que esté representando a cada país en estas negociaciones. Va a requerir que el Senado apruebe este documento internacional y luego el presidente lo ratifique. Entonces va más allá, entonces incluye a dos poderes, al poder legislativo y al poder ejecutivo, que sí representan al pueblo, porque en el momento que un embajador está negociando algo, es ya algo muy remoto en cuanto a que sí representa la democracia de cierto país, ¿no? Entonces, recordar también que aunque estas batallas son importantes, aún así, aunque quede de esta manera plasmado el documento, lo que tiene que regir las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana son los tratados internacionales ratificados, firmados y ratificados por los países que son los que tienen mayor jerarquía en derecho internacional. Y hemos visto cómo al revés, actualmente se les está dando mayor jerarquía ideológica porque legalmente no existe en sí a este tipo de negociaciones y a este tipo de recomendaciones que hacen por parte de la comisión. Entonces, siempre les recordamos a los gobiernos que sí es parte del derecho internacional, pero tiene mucho menor jerarquía que un tratado internacional. Claro, son vinculantes, pero no determinan y no pueden saltarse por encima de la constitución de cada país. Eso es lo que siempre recalcamos, al menos en nuestra sociedad ecuatoriana, que primero está la constitución, luego los tratados internacionales que no necesariamente son de ejecución obligatoria u obediencia obligatoria, porque está la constitución por encima, pero piensan que los tratados internacionales, los organismos están por encima de la constitución, del poder ejecutivo, del presidente, de los 18 millones de ecuatorianos en nuestro caso. Y esa es la confusión que muchos piensan que porque lo dice la OEA o porque lo dice la CIDH o porque lo dice la ONU, ya es palabra santa, como decimos nosotros, y de ejecución inmediata y por encima de lo que sea. Y esa es la gran preocupación porque a ver este desconocimiento o esta mala información o falta de información es lo que se da esta vulnerabilidad jurídica donde se manipula, se hacen consensos, se aprueban este tipo de documentos como los que acabamos de leer y viene a manipularse y a meterse en nuestro sistema jurídico en cada uno de nuestros países. Y esto es lo que se está tratando de prevenir, haciendo estas intervenciones como las que pudimos ver hoy en el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, nosotros haciendo eco de las redes sociales. Y este es el trabajo de hormiga articulado que se debe hacer, se está haciendo desde cada trinchera, en cada sesión y lo seguiremos haciendo hasta que nos podamos volver a ver, Pili, coincidir en la próxima Asamblea General de la OEA. Exactamente, Marta. Va a ser un gusto poder coincidir nuevamente en persona. Y mientras tanto, pues aquí le seguimos cada quien en nuestros lugares. Y es un gusto poder platicar el día de hoy contigo estos temas tan importantes. Recuérdanos cómo podemos encontrarte en las redes sociales. Sí, claro que sí. Como Mujeres Libres y Soberanas, tanto en Facebook como en Instagram y en X, todavía nadie se acostumbra a decir X, todos decimos Twitter todavía. Y también en YouTube como Mujeres Libres y Soberanas, como nos van a estar viendo en este canal. Y pues les animamos a todos a seguirnos en las redes para poder seguir informados de estos y muchos otros temas. Muchísimas gracias, Pili, por tu tiempo, por tu experiencia y tu trabajo que haces. De corazón lo admiramos, lo apreciamos muchísimo, todo nuestro apoyo desde Ecuador y podamos seguirte apoyando, no solamente ahora, sino en cada ocasión y no dentro de la Asamblea de la OEA, sino también en todos los demás proyectos que requieren
de la articulación de nuestras voces a nivel continental, porque la amenaza es la misma en cada país, por lo tanto la fuerza, la defensa, las convicciones de una dignidad humana protegida, una coherencia jurídica en cada una de nuestras jurisdicciones, en nuestros gobiernos, tiene que ser la misma. Así que para eso estamos. Nuevamente, muchísimas gracias, Pili, querida. Un abrazo enorme y hasta una próxima ocasión. Hasta luego, gracias.